Este agosto es el mes del corazón. En realidad todos los meses de agosto son del corazón y por eso nosotros vamos a conversar con el cardiólogo Eduardo Fach. Está con nosotros. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. ¿En este mes aumentan realmente las consultas o no? Aumentan las consultas, aumentan las descompensaciones cardiovasculares y fundamentalmente es debido a las enfermedades respiratorias. El corazón y el pulmón están íntimamente vinculados. La dinámica cardíaca, que es pulsar sangre, es alimentada por el pulmón, donde la sangre se oxigena y una vez oxigenada llega al sistema circulatorio. Entonces, esta relación tan estrecha hace que las patologías respiratorias directamente a través del daño que producen a nivel de los tejidos pulmonares o a través de los cuadros febriles que condicionan, desencadenan descompensaciones cardiovasculares en pacientes que estaban estables, pero en el límite de la estabilidad. Entonces se pierde esa estabilidad y empieza a aumentar la descompensación cardíaca. Tiene su explicación entonces el tema. Doctor, ¿cómo estamos en Chile en los últimos años? ¿Hemos mejorado los índices? ¿Cómo está la prevalencia con respecto a los infartos, cierto? Y a este cuidado que hay que tener constante. La verdad es que no mejora mucho. Lo que mejora es la eficacia de la terapéutica. O sea, los tratamientos son cada día mejores, más efectivos. Si un infarto llega a tiempo a un lugar equipado convenientemente, se pueden realizar intervenciones inmediatas que producen un beneficio notable en la salud de la persona. Pero la prevalencia misma no ha cambiado. Hoy en día entonces es más difícil morirse de un infarto, ¿no? Es más difícil dependiendo de la opción que tiene la gente de llegar oportunamente a un centro calificado. No en cualquier parte. Claro. Y la prevalencia, en cambio, de las patologías del sistema cardiovascular van en aumento. Nosotros hicimos un estudio epidemiológico de la prevalencia de hipertensión hace más de 20 años atrás y comprobamos que en ese momento la prevalencia de hipertensión era de un 18,6%. Y repetimos exactamente la misma metodología del estudio en la zona de Concepción, Chimboyante y San Pedro, 15 años después. ¿Ya? Y comprobamos que en nuestra zona se sigue la tendencia mundial, de tal manera que del 18,6 subió al 21% la prevalencia de la hipertensión. Esa es una tendencia en el mundo. Y las complicaciones cardiovasculares por igual van también incrementándose. Doctor, me quedó dando vuelta cuando me decía que si la atención es oportuna se puede salvar a una persona, pero cuando se habla de infarto fulminante, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es que cuando sobreviene un infarto, desafortunadamente, hay un porcentaje alto, alrededor de un 40% de las personas que cursan con muerte súbita. Y como es muerte súbita, es inmediata. Eso se puede deber a dos cosas. Uno, cuando el infarto es muy masivo, o sea, cuando la cantidad de tejido cardíaco que se muere víctima del infarto es muy grande, pierde la eficiencia de bomba el corazón. Es como que un auto con 4 cilindros pierda 3 cilindros de golpe, se detiene el motor. Entonces acá ocurre lo mismo. Y la otra cosa que puede ocurrir es que en un infarto no muy grande, una zona muy pequeña del corazón, puede ser foco de una arritmia ventricular crítica y llevar a lo que se llama una fibrilación ventricular con paro cardíaco. Y eso ocurre en el 40% desde el momento en que se instala el infarto. Entonces queda un 60% que es el grupo de personas que tendrían el beneficio de una atención oportuna. ¿Y cuando se habla de preinfarto es un concepto errado? No, es un concepto que da una luz de personas que tienen ciertos síntomas clínicos. El cardinal de todo es la opresión del pecho. Ese es el síntoma... Es el eje. El eje, ya. Que se produce en la zona central. No en el lado del corazón. No en el lado. En el esternón, en la mitad del pecho. Ya. Y la sensación es de opresión. Es como que una prensa aprieta.
Y eso ocurre y es desencadenado durante los esfuerzos físicos. La persona sube una escala, llega al segundo piso y le viene la opresión y tiene que detenerse. Ya, es por algo físico, no es que de la nada uno está viendo televisión y de repente le empieza... Bueno, eso también puede ocurrir desafortunadamente, pero es menos común. Generalmente cuando ocurre en el reposo y es prolongado más de media hora ya es un infarto. En este otro caso, que estamos hablando del preinfarto, que es lo que llamamos nosotros una angina de pecho o angor pectoris, es una opresión que sobreviene con el esfuerzo físico y que calma con el reposo. A veces también, sobre todo en los meses fríos, suele ocurrir esta opresión cuando la persona sale de la casa al ambiente helado. El frío le desencadena la molestia al pecho. A veces esta molestia se circunscribe al pecho, pero otras veces se irradia. Las irradiaciones más frecuentes del malestar son hacia el lado izquierdo, ya sea el hombro, la mandíbula o el brazo. ¿Hormigueo? No, es el malestar del pecho que se irradia hacia la zona lateral. Con el mismo dolor, entonces. Con el mismo tipo de malestar. Y a propósito de lo que estábamos conversando recién con la psicóloga laboral, ¿este estrés, eso genera también, puede llegar a generar un infarto, una alteración? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que las coronarias son dinámicas, son arterias que tienen una dinámica, se abren o se pueden cerrar dinámicamente. Y eso está modulado por sustancias químicas que produce el organismo, como por ejemplo la noradrenalina que produce el hipotálamo en el cerebro y que tiene mucho que ver con las tensiones nerviosas, y las glándulas suprarrenales, que son unas pequeñas glandulitas del tamaño de una avellana que están sobre el riñón, por eso se llaman suprarrenales. ¿Ya? Y la médula interior que tienen estas glándulas producen adrenalina, que es muy típica de la situación de estrés o de alarma. Y estas, al llegar a las coronarias, las pueden cerrar. Y cuando es muy intensa esa descarga, en una coronaria que puede estar limpia, absolutamente limpia, no tiene nada dentro, ninguna alteración, se puede cerrar. Eso es lo que se llama un espasmo coronario, un vasoespasmo coronario, que si se prolonga en el tiempo, el cierre va a condicionar un infarto. Y por eso es que en personas jóvenes se puede producir también un infarto debido a una situación de gran estrés que están viviendo, ¿no? Pero lo que estamos hablando tampoco significa que alguien que anda con un dolor en el pecho durante una jornada prolongada no necesariamente le va a dar un infarto, ¿cierto? Lo más probable es que si tienen una molestia persistente, que está todo el día con la molestia, no sea relacionado con las coronarias, es lo más probable. Ya. Le digo esto para no que cualquier persona vaya de inmediata urgencia, lo más probable es que le hagan un electro y va a salir normal. No, por eso insistía yo, lo típico es que la molestia del centro del pecho, esta opresión centroesternal, se desencadena en el momento que la persona hace una actividad física y calma en el momento que deja de hacer la actividad física. O la persona que sale de un ambiente más temperado a uno muy frío, también puede producirse una molestia similar. Ahora, ¿paro cardíaco e infarto es lo mismo? No, porque el paro cardíaco puede ser producido por infarto, pero puede ser producido por otras cosas. El paro cardíaco es la detención de la actividad cardíaca, que como explicaba hace un momento, en algunos infartos puede ser producido por arritmias ventriculares, pero pueden haber arritmias ventriculares que llevan al paro cardíaco en pacientes que no han tenido un infarto. ¿Arritmia y alteración de del ritmo cardíaco, del orden de los latidos? Generalmente los latidos van en forma ordenada, pero aquí se producen un tipo de alteración del ritmo que hace que la capacidad contráctil del corazón se pierda. ¿Ya puede ser menor o puede ser mayor? Puede ser menor o puede ser mayor. Ahora, dentro de todo lo que usted me mencionaba de que hoy se puede ayudar a una persona más fácil yendo al centro que corresponde, ¿los medicamentos sirven para controlar esto de por vida hoy en día? Bueno, hoy día existen estudios que han permitido modificar las normas de tratamiento de los pacientes que han tenido un infarto o que tienen condiciones que pueden llevarlo a un infarto. O sea, ¿quiénes son las personas que tienen más riesgo de tener un infarto? Hay riesgos biológicos internos del organismo, como por ejemplo es el patrón genético. O
O sea, cuando hay una familia en que mucha gente ha tenido infarto, sobre todo cuando son infartos precoces, antes de los 60 años, o cuando han sido sometidos a cirugías cardíacas o procedimientos cardíacos en las coronarias, precozmente. Bueno, entonces la persona puede heredar una tendencia a desarrollar la enfermedad coronaria. Ya. Tiene más probabilidades, no es que vaya a ser así. No, no es así, no se hereda la enfermedad. Perfecto. Se hereda la predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Ese es un factor. Un factor. Y sobre esa predisposición genética vienen los factores del ambiente. Y dentro de los factores del ambiente, en primer lugar está la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol malo que se eleva, el colesterol bueno que está muy reducido, los triglicéridos, el ácido úrico que no se le da mucha importancia. ¿Me puede explicar cortito de aquello, los triglicéridos que siempre se escuchan cuando Los triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que va en la sangre y que también daña igual que el colesterol. Pero atención, el triglicérido aumenta con el alcohol, cualquiera, y aumenta con los azúcares. O sea, la persona que quiere bajar los triglicéridos no es que deje de comer choripanes, lo que tiene que dejar son los productos azucarados. Ya. Es totalmente distinto. Bien, Sí. ¿Por qué me muestran a mí con los choripanes si todavía no viene el 18? Ya, bajar los triglicéridos entonces. Bajar los triglicéridos. Y lo otro que mencionó, el ácido... el ácido úrico. El ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia química que se produce en el cuerpo por la degradación, porque el cuerpo quema una sustancia que se llaman purinas. Las purinas vienen en ciertas proteínas de las carnes rojas y de los mariscos. Normalmente, en un sujeto normal, este ácido úrico que se forma al comer esas cosas, también en los espárragos, que tienen mucho ácido úrico, el riñón tiene la capacidad de expulsar hacia la orina el ácido úrico. Pero hay personas que tienen limitado el transporte que saca el ácido úrico. Ahora, muchos pacientes con ácido úrico alto saben que lo tienen alto porque han tenido una afección derivada del ácido úrico que duele mucho y que es el ataque de gota. El ataque de gota que se produce en el dedo gordo del pie, en el ortejo mayor, que se hincha y duele pero tremendamente. Entonces ellos saben. Desafortunadamente hay lo que se llama la hiperuricemia, o sea, aumento en la sangre del ácido úrico, carente de síntomas. Hiperuricemia asintomática. O sea, hay gente que tiene el ácido úrico sobre los niveles normales, sobre 7 en la sangre, pero que no tienen gota. Y ese aumento del ácido úrico también daña el sistema circulatorio. Es otro factor. Hay que medirlo. O sea, cuando uno pide pruebas de laboratorio y pide la glicemia para ver si es diabético o no, ¿sí? El colesterol, los triglicéridos, además hay que pedir el ácido úrico. Ya, y ahí también entonces tenemos problemas del corazón. Finalmente, doctor, para una recomendación al público, ¿cierto? En tratar de hacer un poco conciencia, tomar en cuenta estos factores, pero me gustaría reiterar y para que quede bien claro, ¿cuándo una persona tiene que preocuparse de que puede estar con síntomas de un infarto claramente? Bueno, mire, todo paciente que tiene diabetes, hipertensión, trastorno de colesterol o triglicéridos, que tiene obesidad o que tiene una historia familiar florida de enfermedades coronarias, infarto, etcétera, debe hacerse una evaluación sistemática. A esos pacientes hay que examinarlos, hay que pedirle los exámenes respectivos, porque como dijimos, no heredan la enfermedad, claro, pero sí la predisposición a desarrollarla. ¿Una vez al año en mucho tiempo? Una vez al año. ¿Está bien? Una vez al año. Ya. Perfecto, ahí está entonces el dato. Hay que saber evidentemente lo que tenemos en nuestro cuerpo y cómo está para poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? Y poder tratar ahí antes la enfermedad o a tiempo, que se pueden salvar vidas. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Que le vaya muy bien. Muy Sabemos bien. que está con harto trabajo también el doctor.